Bueno, pues estamos de nuevo en el balcón tiranero y con nuestro amigo Paco Soler, hoy invitado de nuevo. ¿Quién nos toca hoy? Pues estamos en esta baranda, en este lugar, como dices, de este balcón, que trata de, desde aquí, ser de atalaya de todo lo que ocurre alrededor de Triana. ¿Y hoy quién asomamos a ese balcón? Y ahí vamos a asomar concretamente pues, a una gran escritora, concretamente pues, a doña Loreto Mora Jiménez, que la cual pues nació nada más y nada menos que en ese barrio de Feria, que tiene publicado pues cantidad de libros, en los cuales pues tenemos hoy uno en las manos, ¿no? Con ese título de sentimientos y otro de narrativa, que también a través del ojo de la cerradura. Y ha participado, pues diríamos, en Creadores de la Paz y en las antologías de grupos de Aloja y Aldea. Y galardones pues tiene muchos, concretamente pues en temas sevillanos y en el cuarto, y mejor dicho, quinto premio para mujeres del Ayuntamiento de Aral. Igualmente pues un segundo premio del grupo de Aldea. Y ya pues para no hacer, en fin, extensivo esta presentación, pues en el año 2006 pues obtuvo un segundo premio de narrativa del certamen de cartas de amor Rumarquilla. Y también fue finalista también concretamente con la Asociación Artístico Literaria y DIMAT, fue finalista de poesía de Paco Gandía. Con todo eso y en fin y otras cositas que podrán sucederse aquí a lo largo de la entrevista, pues les dejamos a todos con la presencia de esta gran literata y poetisa como es Loreto Mora Jiménez. Loreto, buenos días. Muy buenos días. Es un placer estar aquí, os agradezco la Y invitación. nosotros estamos con una mujer tan guapa compartiendo esta mañana. Le hemos hecho esperar porque había otros entrevistados antes, le agradecemos su espera. ¿Y cuándo empieza a escribir Loreto? De pequeña. Era muy pequeña cuando esbocé mi primera poesía sin saber de métrica absolutamente nada, porque con 12 o 13 años yo la métrica todavía no la había tocado. Ya después, claro, ya estudié y la métrica pues fue lo primero que me interesó para poder tener una base, porque el gran poeta tiene que tener, o el buen poeta tiene que tener una base sobre la métrica. Pero la métrica es como el compás, se tiene dentro. Efectivamente. Aún sin saberlo. Sí. El poeta nace y el orador se hace, dice el refrán, ¿no? Entonces sí, hay que nacer poeta y después tú te vas puliendo, vas estudiando. Como el pintor, aunque pintorreque ya es pintor. Efectivamente. No. Después se puede adquirir conocimiento, formación, técnica. Leer mucho. El escritor y el poeta tienen que leer muchísimo para irse perfeccionando, si no, nada. El vocabulario se le queda corto y el escritor necesita tener un extenso vocabulario, siempre el diccionario en la mano. Bueno, ama de casa y escritora. Sí, y he trabajado 43 años en la empresa privada. 43 años. 43 años. ¿En qué empresa privada? En Sardoya Otis. Una empresa, la primera, la número uno de los ascensores, sí, porque fue la fundadora. Fue Otis. Sí. Otis fue el que inventó el ascensor en el siglo XIX en Estados Unidos. Y qué curioso, que una mujer trabajadora con 43 años de experiencia ser de las primeras mujeres que trabajaban, ¿no? Ya en los años 60, cuando yo entré a trabajar en Otis, ya tenía yo una compañera. Cuando llegué a Otis ya había una compañera, o sea, como algo excepcional, ¿no? Sí, y después eran todos los vendedores eran todos hombres, sí. Y el delegado era hombre también, y algunos administrativos también eran, pero vamos, éramos dos personas, dos mujeres. Después me quedé mucho tiempo sola, hasta casi a la línea de la jubilación, cuando ya empezó a entrar gente joven y entraron también mujeres jóvenes. Pues de ahí va el corazón de parte que ella asciende al mundo de la literatura, porque viene ya con Otis debajo, ¿no? Levándola, ¿no? Muy bien esa metáfora. Sí. Dime, Paco. Hablando de eso, ¿le viene de alguien, familiarmente hablando, esa inclinación por...? Sí, de mi abuela paterna. Mi abuela paterna, que es del siglo XIX, ella fue una mujer muy inquieta, muy avanzada de su época, le gustaba mucho la literatura, le gustaba lo que es la cultura en general, ¿no? Ella le enseñó teatro doña María Guerrero, que eso era en aquella fecha. Doña María Guerrero era la primera actriz de España, ¿no? Y su marido, Fernando Díaz de Mendoza. Entonces, pues mi abuela estuvo siempre al lado de ella, hizo teatro, conoció a Valle Inclán, conoció a Jacinto Benavente, se sabía de memoria la obra de Campo Amor. Yo le he oído recitar el Tren Expreso, era una maravilla oírselo recitar a mi abuela, tenía muchas tablas porque había hecho teatro.
y a través de ella conocía todos los clásicos del siglo XIX. Es lo que me han enseñado a Benito Pérez Galdós, todos los a través de ella. Es curioso que estábamos el otro día hablando de las mujeres de poetisas del siglo XIX, estábamos hablando de Rosalía de Castro, ¿no? Con esas follas novas, ¿no? Que es una auténtica delicia escucharla. Estaba hablando de Mire Pardo Bazán, de Cira Font de Faber, de Alfonsina Storey, estaba hablando de las grandes poetisas del siglo XIX, ¿no? Y bueno, había cosas, Paco, que si yo te digo cosas escritas por Menéndez y Pidal, tú dirías, este hombre no podía escribir estas cosas, de un machismo tan adulto que era casi, decía que la mujer era pecado que escribiese, o sea, y muchas obras literarias firmaban los maridos por ellas para que pudieran ser publicadas porque la mujer no tenía derecho a eso. Además, incluso a Teresa de Jesús la tiran a un lado. O sea, Teresa de Ávila la tiran a un lado porque es escritora, ¿no? Y eso no podía ser, ¿no? Bueno, con Cecilia Bon de Faber, Fernán Caballero. Fernán Caballero tuvo que firmar como Fernán Caballero porque no le permitía. Y su madre, Frasquita Laurrea, si no me acuerdo mal del apellido, ella también era escritora y no pudo tampoco. La hija por lo menos hizo algo, ¿no? Pero la madre no pudo hacer nada por ese machismo que había en la sociedad. ¿Tú sabes, Paco, que el nombre de Loreto es la patrona de aviación? Sí, a ahí llegamos. Sí, la patrona de aviación. El día 4 de diciembre, Nuestra Señora de Loreto. El 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Esta que ya entrenada, Nuestra Señora de Loreto. Y que además procesiona por Sevilla también. Por Sevilla, el Viernes Santo, de San Isidoro. Es curioso porque y además lleva un avioncito lleva en el pecho. Yo soy hermana de San Isidoro. Mi padre también. Bueno, es que su madre se llamaba Loreto. Es que la madre de mi padre, la que yo he comentado antes, sus aficiones culturales y demás, nació el 10 de diciembre. Su padre era militar, trabajaba en el Ministerio de la Guerra, en Madrid. Y cuando nació le dijo la coronela, subió y le dijo a mi abuela, a mi bisabuela, póngale el nombre del día a su hija, que dentro de unos años será proclamada patrona de aviación. Y total, mi bisabuela le puso a mi abuela Loreto en honor de la patrona de aviación. Y mi bisabuelo no era de aviación, era un militar, no me acuerdo de qué cuerpo era, pero era militar. Primer libro, ¿verso o prosa? Poesía, sentimiento. Hice un recopilatorio para mí, vamos, de las que yo consideraba las poesías mejores, más bonitas. Ahora vamos a pedirle lo que siempre le pedimos a las poetas, ¿no? Que no, por lo menos. Siempre decimos que cuando uno lee algo de un escritor, le gusta su voz y su forma de hacerlo, porque eso se memoriza y cuando tú lees el libro lo puede hacer con su voz y con su cadencia. Es decir, si tuviésemos hoy por la suerte de haber tenido muchas cosas en Leída de Lorca o de Jacinto Benavente o de quizás de Miguel de Mañara, pues son gente que nos hubieran dejado ese soniquete como lo harían ellos, ¿no? Entonces, dulcifícanos un poco algún verso que, yo creo que tú le no pidas. puede escaparse de que hoy, por ese motivo que indica, y lógicamente he estado leyendo, no nos lo vamos a dar ahora porque para que de alguna manera, por lo menos este nos gusta a nosotros mucho. En este Cantos de Víspera, que aquí concretamente exponemos a la cámara, hay uno que sobre todo nos habla de Triana, porque en realidad fue un pregón que realizó ella, concretamente el pregón oficial de Semana Santa de aquí del barrio, ¿no? Y este es muy bonito, por lo menos, si ya tiene otro deseo de otro, pero este nos habla de los costaleros de Triana. Y ya lo hemos leído en varias ocasiones y tiene un gran sentimiento y una gran exposición a la hora. Y yo no sé si mucho es pedirle, pero sería este, por ejemplo, el de... Sí, además yo siempre he considerado las cuadrillas de Triana las mejores, porque como trabajan las cuadrillas de Triana y es con el izquierdo por delante, sentido que lleva este poema, ¿no? Costaleros de Triana, veleros de la alegría, columna que sustentáis toda la gracia infinita que lleva dentro Triana y que lucís en Sevilla. Cuadrilla que habéis creado magisterio y disciplina, elegancia y buen hacer, prestancia y sabiduría. Cómo brillan sobre el cielo todas vuestras cofradías, son vuestros cuellos pilares, son vuestros pies sintonía. Sobre el puente vuestros pasos lucen con gran maestría. Costalero de Triana, como ninguno caminas. Bueno, ahí está el piropo, ahí a esa gente que con el costal, la faja y las zapatillas hacen y escriben la historia que el pentagrama del puente de Triana cuando caminan hacia Sevilla, ¿no? Mientras quizás ese mecherito de Triana, en la sencillez de su esbeltez y quizás con el piropo único de ese niño
que lleva corona aun estando en un cuadro de la Virgen del Carmen, pues es prácticamente la que da las buenas tardes al paso de las esperanzas cetrianas, ¿no? Yo sabía que eras muy cofrade, no sabía que eras cofrade, Loreto. Sí, bueno, yo, mis hermanas San Isidoro, yo creo que traigo la Semana Santa en mi gen. Mi madre le encantaba la Semana Santa, mi padre era de Madrid, vino aquí con 5 años, pero se enamoró de Sevilla y de la Semana Santa. Entonces, mi padre era hermano San Isidoro por su madre y demás, se llamaba Loreto, y yo hasta los 18 años no me pude hacer hermana San Isidoro, y me dio permiso mi padre, no me podía, mi hermandad es muy seria, es demasiado casposa, entonces es que es real, es que es así, sí, ya está más abierta, pero hasta hace poco mi hermandad no lo era. Entonces... Está diciendo que era muy machista, vamos. Muy machista, sí, bueno, hay que decirlo, yo contar anécdotas que me han pasado con la hermandad, no acabaríamos. Me las creo. Sí, entonces pues mi padre me dio permiso con 18 años, hasta los 18 años no pude yo hacerme hermana de San Isidoro, y éramos 4 mujeres, 5, no habíamos más en la hermandad. Yo tengo ahora el número 250 de hermanas. La hermandad más recoleta, y es una buena hermandad, es una hermandad muy pequeñita, pero muy recoleta, Sí. ¿Y qué personajes tan buenos nos trae Paco? Ahorita Loreto es de la frescura, porque la televisión debe ser transversal, es decir, todo el mundo tiene que tener espacio, en esta libertad de explicar cada uno lo que hace, lo que no hace, y es importante lo que uno hace si lo transmite, y hay muchas personas que lo puedan entender, ¿no? Vamos a seguir hablando, Paco, de Loreto. Pues en realidad podríamos hablar mucho, lógicamente. Ahí en el libro que ella tiene, Vísperas, concretamente... Cantos de Vísperas. No, por nuestra parte no le vamos a molestar más ya. Por Dios. Pero ahí tiene... Habla de que elija ya una, ¿no? No, por supuesto. Tiene muchos pregones dedicados a muchas hermandades, como había puntualizado, y de hecho pues la hemos visto, aunque no tenemos referencias, sino si la hemos visto sobre la marcha, pues concretamente acciones a nivel de pregones y de otros, que ha realizado con muchas asociaciones, como aquí se ha comentado, Aloja y Aldea y demás, pero hay una de ellas que quisiéramos matizar mucho, que es concretamente ITIMA, Asociación Artística Literaria. Queremos que ella, porque es muy modesta, debía de llamarse también modesta en la parte de Loreto, porque ya lo sabemos, pero nos dice sus cosas y sus excelencias, ¿no? Entonces ha estado de vicepresidenta con ITIMA. Y también pues de eso quizás tenga muy buenos recuerdos y a lo largo de ese bagaje que estuvo allí como defendiendo pues esa bandera cultural. Sí, lo fundamos 4 personas, Agustín Pérez, Francisco García Uceda, Vicente Fonseca y yo. Fuimos 4 fundadores y la verdad que vivimos tiempos muy bonitos, muy... Buen valenciano, ¿eh? Sí, fue... Vicente Fonseca. Pero no es madrileño. Es madrileño. Perdón. Se ha hecho valenciano por razones obvias de estar con la casa regional. Ya, entonces, pero vamos, es madrileño. Y fueron unos años muy bonitos y lo que pasa es, claro, cuestiones, circunstancias de la vida, yo ya no pude seguir y ellos, bueno, el primero que se fue Paco García Uceda, después se fue Vicente, después me fui yo, Agustín ha quedado y es el que sigue llevando ITIMA. Pero yo la verdad es que lo tuve que dejar por circunstancias particulares que ahora mismo no vienen al caso y demás, pero fueron unos momentos muy bonitos. ITIMA los primeros años brilló muchísimo como grupo literario. ITIMA, la gran reina de Almutamí, la mujer de Almutamí. La Romaiquilla, ¿no? Romaiquilla, llamada Romaiquilla. Porque era su dueño era Romaiquij, era en las Vegas de Triana, y entonces aquí fue donde se enamora Almutamí de ella y además fue un momento extraordinariamente sensible para la mujer, porque Almutamí trae a los mejores geólogos, astrónomos, de la farmacopea, de la historia, y lo trae aquí a Sevilla para que las mujeres que están en el Alcázar de Sevilla fuesen las personas más cultas que hubiese. De hecho, a ITIMA le siguen los versos, sobre todo cuando ITIMA empieza a hablar el Almutamí, y entonces cuando habla mejor cota no haya, y entonces la termina ella, ¿no? Están a la orilla junto a la torre del Oro, está allí, y ella le termina. Es que ella era una mujer culta dentro de eso, porque Rumeiquillo le había, no había considerado no como esclava, sino como una persona, y le había dado cultura. Y la verdad fue un bastión grande para Almutamí. Fue una mujer de caprichos, y su rey lo hizo realidad cada cosa que quería, ¿no? Que quería, efectivamente, apoyó mucho a la mujer, apoyó mucho... O sea, ella, porque en una de sus muchos diálogos con Almutamí le dice que echa de menos el pisar los alfares.
se hacía todos los ladrillos, se hacía con paja y adobe, y entonces se pisaba, se metían dentro de lo que eran un rectángulo de molde. Al secarse se convenía y se hacía el ladrillo, y ese ladrillo se pegaba con adobe, ¿no? Y entonces el rey, el Mutami, una mañana, cuando amanece, le llena uno de los grandes patios de las mismas generalifes del Alcázar sevillano, y se lo rellena entero de barro, pero junto con almizcle, canela, clavo y sándalo, para que oliese mientras ella pisaba, ¿no? Es una historia realmente importante, ¿no? No son historias comprobadas, eso no son historias. Una de las historias, quizá, perdona, es quizá esa que tanto ella admiraba, de tener un paisaje nevado. Y de ahí que él consiguiera de plantar, de sembrar, de plantar exactamente, almendros, sí. Concretamente, pues los almendros. Para que tuviese la sensación de que, de todas maneras, Sevilla está llena de leyendas, está llena, si pasas por el Arco del Postigo, ¿no? Donde prevalece esa pequeña, ilustre mujer que llamaba la pura y limpia, ¿no? Que es el tosma de la Inmaculada representado en ese arco que cultivó y sobre todo estuvo presente Paco Palacios el Pali junto con otro enorme poeta sevillano, ¿no? Florencio Quintero, que escribía en las espaldas mientras pasaba directamente por la calle Conde de Bustillo, en la calle Tomás de Ibarra, en ese balcón subía Paco, y entonces de las espaldas de Paco le escribía a Florencio las letras y se las soplaba al oído, y él mientras las cantaba, ¿no? Mientras pasaba esa bendita Piedad Baratillera, que es única joya, que es capaz de procesionar con un hijo entre los brazos, quizás mientras duerme Santa Marta con otro yacente, con la mano que siempre lleva esa rosa que le manda Iñaki Gabilondo cada lunes santo. En honor de su mujer, porque era una gran devota de Santa Marta, su primera mujer que murió de cáncer, precisamente. Y la verdad es que Florencio Quintero, se me han puesto los vellos de punta, porque para mí ha sido un gran poeta olvidado, como pasa a los grandes poetas olvidados. Hay que ver cómo ese Guadalquivir de estrella. Guadalquivir es de pena. Eso es, se va abriendo en el Arco del Postigo, se va abriendo la mañana. Yo me lo sabía entero, ya no lo sé, se me van olvidando. Y Ramón Charlo. Juan Sierra. Yo conozco, tengo mucha amistad con el sobrino de Ramón Charlo, que es Javier de Aro Charlo, y es un gran poeta, un gran sonetista. Ese hombre es un gran sonetista. El pregonero que los perdimos en Sevilla. Sí, Florencio Quintero, por estas cosas tan atípicas y tan injustas, que nunca se consideraba el talento, sino en la virtualidad. Se etiquetaba mucho a la persona. Por las etiquetas, ¿no? Pero siempre pero Florencio Quintero, es verdad, se ha perdido un gran poeta. Es una pena que no lo pudiera. Yo tengo sus libros y cada día lo disfruto más, ¿no? Es lo mismo que el jardinero de la casa, ¿no? Joaquín Romero Morube. Joaquín Romero era más narrador, porque yo he leído mucho de Joaquín Romero Morube y era un gran narrador. Y el perfumero de Osuna. Hombre, Rodrigo Buzón. Bueno, Rodrigo Buzón, hay que descubrirse ante él, porque y viene por Calle Sol, y por Calle Sol no cabe. Pero no solo era poeta cofrade, era un gran poeta social. Era un entretenedor social. O sea, él lo llamaban como si fuera embajador, y entonces a las altas familias, pues lo tenía allí, y lo mismo le contaba una historia que le contaba una poesía. Pero es que era un poeta, no solo escribía poesía sobre Semana Santa, sino de... Sí. Que abarcaba todo tipo, que eso es lo bueno del poeta, que no se encasille en un tema, no sea monotemático. Eso es lo que tiene que buscar el escritor y el poeta. Tiene que buscar eso. Él tiene, entre muchas cosas, tiene dos saetas que después cogió alguna parte para el pregón, y entonces dice, porque todo el mundo sabe, bella perla de San Gil, que de frente o de perfil mejor moza no cabe. Por eso a ti, Macarena, el sol te da de perfil, que si de frente te diera, solo volvería a salir por ver tu cara morena. Y entonces ya ahí empezaba yo a decir, pues por eso a ti, Macarena, nadie del jardín de brisa. Pero como tú ninguna, remata el poema. Es un hombre que es que además, yo era muy pequeño, iba con mi abuelo, que para descanse, y lo vi salir del Teatro San Fernando a hombros. A mí eso me impresionó. Yo era muy pequeño, pero yo era una esponja, ¿no? Yo iba con mi abuelo al bar Lindo. Iba, mi abuelo era realito, el maestro de baile. Yo iba con él, iba con él, y me sentaba con un cuellecito bebé, con un chalequito
y decía a mi abuela, yo me voy con el abuelo, y yo me sentaba y escuchaba. Yo estaba allí con don Juan Guardiola Soto, don Juan Guardiola de Fantoni, con Marquesa de Contadero, doña Marisa Pérez de Vargas, estábamos allí con los Astolfi, estábamos con los Sánchez Daf, estábamos... Todo lo que salían en la noche sevillana, ¿no? En la noche sevillana la gente trabajaba un día para otro con su canastito, se iba a Arcano, se venía aquí a construir aeronáutica. La vida sevillana era cuando los señoritos tomaban chocolate en la misma puerta de la Macarena, mientras se iban a trabajar a las 6 mismas de la mañana, que ellos venían de Huerga, iban a trabajar la gente al otro sitio, ¿no? Eso se ha vivido y eso es curioso. Sí. Han sido él, Rodríguez Buzón y José María Rubio los dos únicos pregoneros que han salido a hombros. Uno de San Fernando, del Teatro San Fernando, y el otro del López de Vega, porque creo que todavía, o el Maestranza, creo que todavía estaba en el López de Vega. José María Rubio, un magnífico doctor, además él es alcalareño de la Virgen del Águila, entonces vino aquí, se afincó aquí en Triana, ¿no? Y entonces, precisamente cuando llega en Triana, ¿no? Aparte de las muchas cosas que dicen el pregón, ¿no? Dicen que no tiene nombre el corazón, y es mentira, porque se llama Triana, el corazón de Sevilla, ¿no? Y como termina, y después hay, por ejemplo, cuando habla con la amargura, la monja de clausura, que es una auténtica joya, cuando habla del Cristo, ¿no? Del cachorro cuando viene, es una... y sobre todo hay una parte que me gusta mucho de ese pregón, Loreto, no sé si estará de acuerdo conmigo, si lo recuerdo, dedicado, decía, por los aires de Sevilla andan jilgueros cantando que en la ciudad de la gracia se va a coronar el llanto. Todo el llanto de Sevilla, Madre de Dios soy yo santo, en el valle de tus ojos, la noche del Jueves Santo, ¿no? Así más o menos, ¿no? Por ahí, ¿no? Es así, se me saltan las lágrimas. No hablo, porque es que a mí la Virgen del Valle, madre mía. Qué hermosura allí en ese calle La Araña. Lugar donde Florencio Quintero terminó con un bar allí en la esquinita, tenía. El hijo, ¿no? Era muy bohemio. Florencio yo he conocido a sus hijas y a sus nietos, lo he conocido. Cuando se le hizo Noche del Baratillo el homenaje a Florencio Quintero. Claro. Y a mí yo pedí Guadalquivires de pena. Además me lo sabía en aquella fecha. Y las hijas y los nietos, hay uno de los nietos, ya me iba a confundir de Charles, ¿no? Es que yo iba a decir que tocaba la guitarra, no, ese es el nieto de Ortega Bru, un nieto de Ortega Bru, guitarrista, un chaval joven y toca de maravilla. Bueno, pues todos se pusieron a llorar cuando yo empecé a recitar Guadalquivires de pena, digo, y yo conteniéndome porque digo, que es que voy a estropear todo como yo me ponga a llorar. Así. Vaya personaje de don Antonio Bru. Otro personaje también bohemio, se iba a coger su tinto, se bebía viña, volvía, subía para arriba, pero además a la iglesia le tenía, bueno, no sabía si llegaba a pegarse un tiro o que le iba a hacer, porque es que era un bohemio, o sea, subía, bajaba, entraba por la mañana, con su familia, bueno, un auténtico desastre, ¿no? Pintores, todo, poetas, todo, era la bohemia pienso yo que ha desaparecido, menos mal, Loreto, que se le ocurrieron poner a Santa Marta de Sebastián Santos, fíjate, curiosamente, Rojo, ¿no? Sí, Sebastián Santos no, el padre. El padre de Calderón es el hijo. Pues, yo lo conocía a don Sebastián Santos, y estaba en la calle de Santiago, entrando a la calle de Santiago, la cuarta casa a la izquierda, y era un hombre de misa diaria, de comunión diaria, un hombre evidentemente religioso, pero además era un cantador flamenco extraordinario, cantaba mientras esculpía. Así le ha salido el nieto, que es guitarrista. Cantaba mientras esculpía. Y la gente de Paco allí se asustaba un poco porque decía, bueno, esto que es la casa de un gitano, esto es la casa, y después ya su hijo pues siguió adelante con la obra, que son gente que han hecho auténticas joyas, ¿no? Pero sobre todo Santa Marta, que era ante una muñeca prácticamente que tenía la hermandad, y entonces le dijeron, oye, queremos algo que sea importante y que sea capaz de procesionar, porque parecía que iban a darle un paso único a Santa Marta para hacerla un paso de gloria, ¿no? Y al final quedó también que la pusieron en esa obra escultórica de un paso que no se siente en Sevilla, te lo encuentras. Santa Marta no es un paso que tú puedas al uso, pues vamos a verla, no, es que cuando tú quieres verla te ha aparecido delante con la languidez su andar, todo, el cuerpo de Nazareno es perfecto, vamos. Esa campana que suena allí en las mismas puertas de Capilla San Andrés, la parte posterior, la calle Orfila, sigue para adelante, sale por detrás el paso, ¿no? Sí. Y ese auténtico barroco del paso de color casi negro, ¿no?
ese cedro, y después las cartelas tan bonitas que lleva, y después la obra escultórica que es una auténtica obra de arte, ¿no? En su color, en su textura de vestimenta, y después en esa mirada amable de Santa Marta, bueno, ella arrodillada, ¿no? Que eso es una auténtica maravilla. Es perfecto, ¿no? Un conjunto perfecto. Yo tengo un recuerdo de Santa Marta en el sentido de que como yo vivía en la calle Feria, entonces mi madre iba todos los martes, iba a Santa Marta, estaba muy cerca, ¿no? Allí, entonces la plaza que hoy actual no existía, estaba el callejón de Fernando de Herrera y la ponían los martes en la ventanita y aquello se ponía de gente. Mi madre cuando llegaba la noche, íbamos las dos, me llevaba de la mano a ver Santa Marta, ella les rezaba yo un ratillo, yo me quedaba allí con ella, yo tendría 5 o 6 años y ya nos íbamos para casa, pero ese callejón tenía ¿A qué altura vivía de la calle Feria? frente a Montesión, Plaza Los Carros, la Plaza del Laurel, Montesión. Allí nací Bueno, pues yo vivía en el 14, yo vivía en los Altos de Vidalle. ¿De la calle Feria? De la calle Feria. Entonces tú eres feriante. Del barrio. ¿Eres feriante? Yo veía, bueno, hacer los trabajos a Manolo Carrera, allí enfrente. Sí, claro. Tenía claro. Vicente Miralle, que tenía abajo la zapatería. Sí, sí. Después estaba Covaleda, que vendía las puertas y se para nosotros para cuando llegaba la fecha de hacer los PVU y los pegamentos de la Cruz de Mayo. Estaba Juanito, de la 23. Y en la esquina con Plaza Los Carros estaba Viña Blanca. Viña Blanca, la Tata que estaba enfrente, que era una que vendía tabaco. Estaba el archivo de protocolo con don Enrique. También. Eso era el convento de la Encarnación. Sí. Después seguía con un carrillo de color azul de Pedro Casanova. Esos recuerdos de la niñez se te quedan en la mente Un como lazo. segundo arco. Yo no me acuerdo a lo mejor de lo que comía. Sí, pero de la época de esa época os estoy escuchando y lo estoy Un viendo. segundo arco, ¿no? Después de eso venía una farmacia. Y sigue la farmacia. Después antes de la farmacia estaba don Miguel Prímola, que era médico. Frente estaba el horno central. La batea que formaba la Plaza de los Carros era totalmente de adoquines que brillaban con el sol mañanero cuando llegaba la bendita Señora de la Esperanza Macarena, y cuando los armados se descomponían a la altura de Vizcaíno. Se descomponía, allí iba solo, iba el Sentencia y ella iban los dos solos. Y yo decía, ¿dónde está el cuerpo nazareno? Yo era pequeña y decía, ¿dónde está? Y esos abuelos, alguien, ¿no? y esos abuelos con el antifaz quitado echado al hombro con sus nietos, con esa cara de sueño, mientras se abría la puerta de Montesión y allí Adriano, el joyero, abría con unas flores y ponía el perfume de la mañana, mientras el olor a mosto de vizcaíno se mezclaba con el humo calentero de María, que estamos un poco más adelante. Bueno, todo eso es una sensación importantísima, ¿no? Yo el Jueves Santo es el día que más me gusta la Semana Santa, fíjate, más que el Domingo de Ramos. Y mira que el Domingo de Ramos es, digamos, ya el inicio, ¿no? Ya es el grito y a comenzar, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo donde yo vivía, mi abuelo era el cochero de los lugares de Tena. Era auriga de coches de caballo. Entonces ya cuando vinieron los eléctricos, ya mi abuelo, entonces mi madre nació en esa casa y yo también. Entonces había allí en el rincón un corral. Nosotros decíamos el corral del armado porque estaba Pepito el armado, que se vestía a las 10 de la mañana. Capitán de los armados, que hereditero. Que se vestía a las 10 de la mañana de Nazareno, Jueves Santo, y se desvestía el viernes a las 5 de la tarde. Ya venía, se tambaleaba haciendo ya no podía. Mira, era gracioso, Pepito el arma era muy delgado. Los 50, los 55, calvo como el solo, y después con su ponía, mandando allí más que nada más. Pero era gracioso. Además ya todo el mundo sabía que Pepito a las 10 de la mañana se ponía en la puerta, y todo el mundo acudía para ver a Pepito, y ya todo el mundo, todos los chiquillos se iban detrás de Pepito y se recorría. Cuando llegaba la Macarena ya llevaba, yo creo que llevaba medio cuerpo ya el pobrecito haciendo sisa. Pues tú fíjate qué cosa más curiosa, Paco, que en la calle Feria cuando llegaba la Macarena, entonces el capataz se iba exactamente a donde estaba la Ciudad Chica, y en la Ciudad Chica, que es una tienda de ropa, se subía a la primera planta, y entonces desde allí, con una copa de aguardiente en la mano, hacía la llamada de la Macarena, mientras su cuñado le daba el golpe del llamador para que se elevase la Macarena. Aquello era realmente todavía quedaba casi el olor
aceituna de remesal que salía de la misma esquina de la calle Trajano, y después, bueno, una forma increíble de Sevilla, ¿no? Lo que él decía, llamaba al último y decía, al cielo con ella, y que de ahí ya casi todos los capataces dicen al cielo con ella, y entonces de ahí salió lo de al cielo con ella desde el balcón, y el que tú has dicho, él Salmerón, sí. le daba al martillo y el Sí. paso se ponía en pie con una agilidad y Es que una hermosura. Cuántos sentimientos, ¿no? Antes de... Yo es que esas tres, verás, mira, Hoy estoy Monte, la Virgen del escuchando a los dos, a Rosario, yo que Carlos me y a bauticé ti. en la amargura, fíjate, me bautizo Yo en la también, amargura. me bauticé aquí. Te bautizaste. ¿No con Don Francisco? No, sí, don Francisco. Yo te digo Sí, que- sí, sí. Os Yo he parece que lo estoy escuchado viendo a los delgado dos y mayor. estaba viendo la calle. Coincidencia, ¿A que ¿no? sí? Estaba viendo la calle. Entonces tú eres más chico que yo. Yo tengo 66 No años. sacar los carnets de identidad A mí ahora. no, a mí no me importa eso. Yo soy de enero, yo cumplo 67 ahora. Y yo soy de abril, yo sé, un día, Abrileña. nací en un día muy señalado, hijo, el día de la República, el 14 de abril. Entonces, fíjate, no llevamos nada, meses no llevamos. Y después tú- claro, así de- los recuerdos de ellos, los míos son Claro, Son tan vivos, cercanos, tan es que cercanos. nosotros os he visto a los Porque- dos mano a mano, Mano. y yo estaba viendo cambiábamos la calle, nosotros, escuchando hablar. botellas por globos de José L, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y después, Vagamente, curiosamente, pero Conchita tuvo después una tienda de libros que se llamaba Itimar la Rubaiquilla. Efectivamente, eso ya años posteriores, sí. Y Qué también bonita recuerdo la serie. aquella parte, Paco, cuando Tiempo bonito, era la plaza de los carros con auténticos carros de parihuela acostados en un lado y otro. Después ya salieron motocarros, salieron los triciclos, pero eran carros de parihuela donde la gente hacía los traslados de sus casas sí. con la fuerza humana, no lo hacía de otra forma. Cuando las calles Eso es. estaban humanizadas. Exactamente. Y no había tanto colgándose. vehículo, los niños Claro, vivían más se en la vivía calle en la que ahora, calle. los niños ahora no saben jugar. Y antes, fíjate, ¿No sabes? antes Antes. de hacerse el edificio nuevo del fondo de la Plaza de los Carros, aquello era la fábrica de los Lucas de Tena. Claro, era el Palacio de los Duques de Tena. Mi abuelo no te he dicho antes que ha sido. La auriga de ellos, sí. El auriga de coche de caballo de don Eduardo Lucas de fíjate, Tena. pues yo venía Y doña Maruja. con Momo Guardiola, que nosotros cogíamos el coche que doña María Pérez de Vargas lo guardaba en el Hotel Paraíso. Paraíso, sí. Y entonces pasábamos por allí, y entonces veíamos el coche también de los Lucas de Tena, ¿no? Los Lucas de Tena, que además se hacía un olor de perfumes a colonia y fragancia extraordinario, que eso se mezclaba con el cagajón que dejaba el caballo, y todo eso junto con el azahar era como si fuera un perfume embriagador, ¿no? Especial, Embriagador, ¿no? era- Olía a Sevilla, ¿no? Olía Sevilla, es que olía a Sevilla, la verdad que Y sí. a humanidad. Y humanidad. Y a humanidad. Hoy Además, ese barrio, mira, todas las revoluciones que ha habido en esta ciudad han empezado en el barrio de la Feria, el de la Cruz Verde, todo, el 18 de julio de también. Palacio y empezó. Balaber, que eran todos los que defendieron de la época de la República allí. Efectivamente, Sí, sí, Balaber. era un barrio muy Después estaba la proletario. la Cruz Verde, con un latero que era para comérselo. Gracias. Yo me acuerdo, pasa por. Sí, del latero sí me acuerdo. Porque mi madre se paraba a charlar con él. Claro, lo conocía del barrio, bueno, igual que conocía a todos. Si mi madre viviera, pasa que la pobre ya murió hace 2 años y con 93 años. Ella tiene más recuerdos, ella tiene muchos recuerdos de la calle Feria, más que yo. Esa jarrilla de lata que hacía de la adherencia Subida condensada, a la feria. él la hacía, la limpiaba, la quitaba el reborde y le ponía una cita, y eso era eso, los cubos. También. Después Sí, arreglaban los cubos de zinc. Sí, por eso las mi madre se lo palanganas, llevaba ¿no? a él. Es que mi madre le llevaba los cubos de Los zinc cubos. a él. Y te hacían las jarras sobre el petición, te la hacían sobre la marcha. Y tú fíjate qué curioso que en la esquina, ya con González Cuadrado, se llamaba González Cuadrado, después estaba la calle Arrayán, estaba Divina Pastora, y ya entraba uno en el mercado del Palacio de los Duques de Algaba, ¿no? El Marqués de Algaba, ¿no? Bueno, pues estaba allí también un personaje importantísimo en nuestra época, que era don Antonio Tineo, ¿no? Ay, don Antonio, no me hable de don Antonio Tineo, que tenía una fama en Sevilla. Además, era un hombre alto, era muy sí. atractivo, Sí, porque sí. además llevaba siempre su sotana y su capa, y se le echaba aquí. Era muy flamenco, iba Sí, fumando sí, siempre sí. con una gallardía, con su sombrero. ¿verdad? Mujeriego, le gustaba todo, Sí, le sí, gustaba todo. y además piropeaba a las Sí. mujeres como Pero sin Ay, miramiento ninguno. ninguno. Ole las mujeres bonitas, ole los ojos que Dios te ha dado, pero así. Loreto, Dice Loreto. mi padre que ve un Antonio Tineo como es. decía. Tal es así, Loreto, que cuando viene Franco aquí a Sevilla, entonces está el cardenal Segura,
y tiene que ir a recibirlo, y entonces dice que va al trabajo palio, porque la de dice aquí no hay trabajo palio, nada más que el Santísimo, y entonces él coge y se va a hacer ejercicios espirituales al Cerro de Sagrados Corazones. Sí, desapareció, se quitó de en medio. No Y entonces, verlo, como no había otra fórmula, cogieron a Antonio Tineo, se puso el solideo, metió a Franco por la, y después salió. Entonces no sabían, como ahora, que ahora no tenía ni idea antes no sabía quién era. Oye, pues si está aquí debajo será alguien, ¿no? Será alguien, claro, pero se quitó de en medio, o sea, no. Sí, se quitó. Él no comulgaba con Franco, él no. Sí. Se ve que hay nuestro compañero, pero bueno, ya prácticamente estamos terminando, estamos a 3 minutos de terminar. Bueno, pues, teníamos una lectura que... No, tenemos que tener otra cita, porque hoy prácticamente lo que hemos hecho es hablar de esa juventud perdida que siempre te gusta estar con alguien de la calle que sepa lo que estás hablando, ¿no? Porque pues, si no hay esa ausencia. O sea, quiere decir que esta entrevista es robada, la próxima es la de don Francisco Soler. Muy bien, pues nada, Aquí no tengo propiedad ninguna, no tengo escritura. Ha dado pie Paco a encontrarme con alguien que de mi calle, de mi barrio, de casa más para arriba, ¿no? Estaba escuchando ahí mano a mano los dos. Y además estábamos los dos ya. Ella estaba ahí los dos y yo estaba viendo la calle, es que la estaba viendo, sinceramente. Bueno, ahora es una pena que vas por allí y aquello está muerto, pero ahora que le pasa a la calle Castilla, que vive en la calle Castilla y la calle Yo vivo en Castilla. En Castilla, y lo que era la calle Castilla, igual que lo que era la calle Feria, es que no, ni sombra. La calle Castilla ahora mismo está muerta. Muerta, igual que la calle Feria. Los jueves un poquito, porque tú sabes, sigue siendo el jueves. Pero ya está, después ya que yo está muerto, es una pena. Se escuchan hasta los pasos. Vamos a hablar con Loreto, a ver si el miércoles que viene tienes un hueco. Y entonces ya hablamos del libro, ¿no? Porque ha sido tan seductor recordar, es como coincidido como poetas, como cofrades, como gente que conocemos el medio. Entonces era muy fácil no irse de la entrevista o irse de la entrevista a recordar aquellos tiempos que le fueron únicos. Nos falta Pastora, que la que tenía stand frente con su hijo el Momo, nos faltaba Lirola, que estaba en la misma esquina vendiendo en las primeras caricias. Le ha dado momentos de felicidad preciosos, se le ha notado en la cara. Cuando estaba hablándole de esto, se le hacía así la cara y se le yo salí de allí del barrio de la Feria, salí con 9 años, que mi madre se llevó pues 37 o 38 años de su vida, se llevó allí, se llevó más tiempo que yo, pero que yo con eso a mí me encanta. Es que estos recuerdos de la niñez se pegan a la mente. Mira, como mi abuelo, el padre de mi madre, me sacaba todos los días a pasear. Y me entraba en San Juan de la Palma, me entraba en San Martín, veníamos al centro del Salvador para enseñarme pasión, después al Gran Poder, para enseñarme el Gran Poder, me pasaba, ese era mi abuelo, para que yo besara el pie del Gran Poder. Allí muchas veces se sentaba y rezaba, y yo muchas veces ya estaba incómodo y me salía a la calle. Una vez me escapé y mi abuelo se murió, porque claro, no me vio con 4 o 5 años, y cuando salió todo despavorido el pobre a la puerta, me vio allí un matrimonio hablando conmigo y yo llorando, claro, no iba a llorar. Eso, ya mi abuelo dice, el pobre me decía, ay, hasta se me descompuso el cuerpo. Porque yo desde que te había, y tu madre la que me iba a montar si no te llevaba. La verdad es que recuerdos preciosos. Las calles estaban humanizadas. Don Francisco, bien, pues que simplemente esta primera cita, Sí. Desde luego que sí, y muy por supuesto que yo tenga a continuación. Nosotros pues encantados de estar. Es muy amena, se habla así con gente muy amena, gente muy despierta, gente muy. O sea, que inteligente. Que hemos recordado tiempos. Yo añoraba de encontrarme con alguien de mi barrio, porque claro, yo puedo decir esto. Y a ti se te ha puesto también, te ha pegado un subidón, porque estaba ahí los dos ahí. Yo he vivido aquello, un subidón que me ha dado. Cada metro de esa calle lo he vivido. Sí. Yo jugaba prácticamente en la Cuaresma. Mi tío era Antonio, era el montador del paso de la amargura, y entonces había una escalerita con una vueltecita que se apoyaba, y ahí iba yo con mi primo y jugaba cuando chico en ese gran patio que es la parte de arriba del paso de Cristo, del silencio blanco, y estaba allí mientras montaban los romanos, tocándole a Cristo, al Herodes. Es una época que todo eso se perdía un poco, porque mi tío decía, esperarse aquí, que ahora vengo yo. Y mi tío se iba a la viña, que estaba detrás, a tomar vino blanco, que era lo suyo de aquel tiempo, ni cerveza ni nada. Vino blanco, vino tinto, ahí no se bebía otra cosa. Tomaba una caña, era una caña de vino. No era una caña de cerveza. Dejamos que cierre don Francisco. Don Francisco, simplemente pues agradecer a Loreto Mora esta deferencia que tuvo con nosotros,
Y sí, se nos va a permitir un pequeño recuerdo hacia una persona que él conoce, precisamente que ha comentado la Hermandad de Santa Marta, que es el que llevaba pues la cruz de guía, concretamente don Rafael Ascuí Gómez. Sí, sí. El sábado lo voy a ver. Pues El sábado los vamos a ver los matrimonios. que vea este audiovisual, porque el recuerdo para él, de nosotros y de este especialmente que les habla, Pues sí. porque hizo multitud de pregones, como sabemos, aquí en Triana, pero uno muy especialmente en Isla Mayor, y por lo tanto ese recuerdo para él. Agradecerle Y que la vamos, invitarle la vamos a tener como tertuliana porque porque da mucho de sí, el señor da mucho de sí. Muchísimo, Da muchísimo de muy sí. inteligente. Que Pues no nada, hemos ya. hablado de su obra, pero ella entiende que eso es lo de menos importancia. Hoy hemos hecho el primer encuentro de la niñez de los años 50-51, que somos nosotros. Yo nací en el 51, bueno. Yo también, Sí, en ¿no? enero de 51, del 28 de enero de 51 y Y tú yo hoy. del somos 14 tres. de abril. Tú también, ¿no? Yo soy el mayor, porque nací en marzo y tú Yo soy la escuchado que en abeja abril. mía. Yo soy la abeja mía. Eso es. Pues nada, ha sido un placer, la verdad. Loreto, encantada, muchísimas está gracias. muchísimo, Paco, estoy muy bien. un auténtico acierto trae a Loreto. Con Y esa- no, y que vamos a tener más para compartir una mesa también, porque muchas veces no hace falta traer a nadie, sino simplemente la gente quiere escuchar cosas, no hace falta que tenga más contenido que el que tú quieras darle, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues un beso muy fuerte y gracias, paisana de calle. Muchas Y gracias. contemporánea y Igualmente. comentaria. Y gracias por invitarme, que es un verdadero placer. Buenos días.